Bueno, darles la bienvenida a esta nueva edición de Tendiendo Redes, la comunidad de la academia en la que, bueno, todos nos juntamos para fortalecer la comunidad astrológica. Me gustaría leerles cuál es la idea guía o la misión de nuestra comunidad Tendiendo Redes. Nuestro propósito es fortalecer los vínculos entre los miembros de la comunidad, colaborar, donde todos podamos intercambiar conocimientos, apoyarnos mutuamente, crecer juntos. La idea es que tengamos voz. Esa es un poco la idea del Tendiendo Redes, ¿no es cierto? Hay muchos excelentes astrólogos allá afuera que no tienen voz, que no tienen cómo transmitir lo que saben. Y en el Tendiendo Redes, a través de este tipo hasta a través de este tipo de actividades, nos gusta que los astrólogos puedan mostrarse, puedan darnos su mensaje y enriquecernos todos a través de eso. Así que bueno, hoy le toca el turno a Cristian Julio Mata, un alumno muy querido, se ha estudiado todo, o sea que es una persona muy formada, muy curiosa, muy entusiasta de la astrología. Y hace un tiempo vino con esta idea bueno, de explorar el simbolismo de la Navidad desde el punto de vista astrológico. Me pareció una idea genial y lindísima para esta época del año. Así que, Cristian Julio, te voy a pedir que te presentes, que nos digas, nos hables muy, muy brevemente de vos y empieces a compartir tu presentación. Claro, muchas gracias, María, por estar aquí. Gracias a todos los que están presentes y se han puesto aquí dando un poquito de su tiempo para escuchar la plática de aquí de un chico animado a estudiar astrología. Bueno, en sí me presento rápido, soy Julio Mata, también me conocen algunos como Cristian porque bueno, tengo tres nombres. Eh, Estudié astrología desde el año 2020 cuando fue la pandemia. Me gustó, originalmente todo esto era por un tema más amoroso, para aquellos que sepan eso de seguir a la chica que te gusta y luego aprender cosas que le gusten a ella, pero al final aprendiste cosas y te enamoraste más de las cosas que ella quería que de la misma chica, ¿no? Entonces, en ese ámbito he estado desarrollándome en todo, básicamente astrología, tarot y cábala, pero sobre todo astrología porque es la que me ha dado mejores herramientas para conocer a mí mismo y también ayudar a los demás. Entonces, así es como comenzó mi historia. En síntesis, pues sí, ya verán que he estudiado varias cosas, como bien dijo María, también soy egresado en astrología horaria, también he podido tener la oportunidad de estudiar otras artes como astrogeometría, que es la que más utilizo, y como verán, aportaré varias cosas, incluyendo películas, a lo que vamos a ver el día de hoy, que lo vamos a conocer como el alma celeste de la Navidad. También recordarles que al pie del video van a estar los datos de contacto, ¿sí? De Julio. Gracias. Y recordarles, voy a estar leyendo sus preguntas, así que conforme vayan sacándolas, yo las voy a ir respondiendo. Así que comenzamos. Pues, como bien dije, el alma celeste de la Navidad es esta cuestión de que en el cielo, en el firmamento, se encuentra toda la historia de la humanidad. Y lo hemos visto conforme todas las historias, ¿no? Desde los sumerios hasta la actualidad, que siguen utilizando las estrellas para abarcar las historias y sobre todo para las guías. Entonces aquí ya voy a continuar para que vean que este viaje que he iniciado, pues sí, ha sido bastante largo. Esto me lo salto un poquito por lo que ya dije, pero al fin y al cabo también está en la grabación. Ahora vamos al origen de la Navidad, porque nunca se han preguntado por qué es que celebramos la Navidad, por qué es que nos reunimos todos, damos regalos, porque es algo que todo el mundo en Occidente se esté dando, ¿no? Incluso en Oriente, que ellos serían personas que serían ajenos a la Navidad, tienen cosas raras. Por ejemplo, en Japón, ellos lo que hacen en vez de hacer pavo, van a Kentucky un día antes para utilizarlo como una cena de Navidad, ¿no? Cosas así extrañas que ustedes dirían, ¿por qué ese tipo de lugares está celebrando cosas que no son de su propia tierra? Pero sin embargo, la Navidad es algo tan fuerte que se celebra a nivel mundial. Y ahora sí, como todo, siempre hay que regresar al origen. ¿Dónde comenzó todo esto? Todo comenzó con las Saturnalias,
que en sí, estas son pinturas en específico de estos autores que pude encontrar, una representación vívida de lo que eran las Saturnalias, que era básicamente los días de la cosecha, que es decir, ellos recolectaban lo que son las cosechas y podían beber y comer porque saben, en lo que es el hemisferio norte, las temporadas y sobre todo en Europa están muy bien definidas las estaciones del año, la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Cuando llega el invierno, tanto las criaturas como el hombre saben que la tierra es infértil para cosechar. Entonces tienen que hacer recolecciones durante el otoño para que puedan sobrevivir en el invierno. Y en esta faceta, las Saturnalias se llaman así porque le dan ofrenda al señor Saturno, que como bien sabemos en la mitología griega, su equivalente sería Cronos, el, el dios que le da ah, la parte de la agricultura, el trabajo. Por eso esa cuestión de ser enjuiciados por Saturno, y por eso Saturno es el exigente, porque te pide tener todo esto. Ahora, sabiendo un poquito más de los Saturnales o Saturnalias, ellos se regalaban las velas, o lo que sean las preexistentes a las velas que tenemos, pantuflas y gorros. ¿Todo para qué? Para que pudieran sobrevivir al invierno. Y es importante que en Saturno hay una vívida imagen de que él es el que recolecta. ¿Y no se han dado cuenta que se parece un poco a un hombre barbudo también, de color blanco, que tiene obsequios y que también tiene una lista para darles cosas, para ver si se lo merecen? Ahora ya entienden que hay un secretismo interesante entre la figura de Saturno antiguo con la figura del Santa Claus moderno. Y sin embargo, ahí vamos a ir develando los secretos conforme pasan los siglos y cómo es que llegamos de este momento de las Saturnalias hasta lo que conocemos como la Navidad moderna. Ahora, pero es interesante saber que a pesar de todo ello, las Saturnalias son pre a lo que es el solsticio de invierno. Y entendemos todos, también por nuestra cultura hispanohablante, que el solsticio de invierno viene siendo un parteaguas a lo que simboliza la nueva vida. Recuerden que a nivel de observación, el sol se queda estacionado 3 días y es en el momento donde hay más oscuridad que luz. Y sin embargo, al tercer día, que sería el día 24, 25 de diciembre, es cuando el sol se enaltece y vuelve a haber más luz que oscuridad. Y bueno, en el sentido metafórico, porque evidentemente va a ser un movimiento progresivo a nivel astronómico para que vuelva a tener más luz que oscuridad. También por eso es que en el hemisferio norte hace más frío, ¿no? Porque hay menos luz que dar, menos calor. Y esto también nos va a traer a otro origen, que es el mitraísmo. Para aquellos que no conozcan esta religión antigua, era secreta, que de hecho esta imagen se las traje porque es una tauromaquia, es el asesinato de un toro, porque simboliza esta cuestión de la vida. Pero lo curioso aquí es que aquí se ve mucho más representativo el zodiaco. Si se dan cuenta, aquí están los símbolos de Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio. Como ven, están todos los 12 signos del zodiaco. Entonces podemos dar un origen al mitraísmo de que es el nacimiento de algo, porque al final están matando al toro para darlo en ofrecimiento a una nueva vida. Y también es la parte del gorrito mágico, ¿no? De que hay algo sensacional, que de hecho los gorros frigios, que también se utilizaron para la Revolución Francesa, son símbolos de conocedores de la astrología. También se les conocían algunos como magus o magus, que es también de cierta manera una inspiración de mi cuenta, como dato curioso, claro. Y esto ocurrió en Persépolis, en el primer siglo. Digo, al parecer tengo detalles con el tema de cómo van bueno, ya lo pude observar. Pero bueno, aquí se da el datazo de que esto es el 25 de diciembre. Antes de esto no había algo datado en esa fecha. Pero ese sería el primer acercamiento que tenemos al 25 de diciembre. Ahora,
Lo más importante es que, dada la cultura que tenemos, que es heredera de la parte de Roma, hay que saber que el primer 25 de diciembre que sí le pudieron dar al sol invicto fue en el año 274, que si se dan cuenta estamos a casi 3 siglos de que Roma estuviera como una gran potencia y que de hecho entre el año 270 a los 330, van a haber muchos cambios porque vamos a cambiar de una era pagana a una era cristiana y entender que aquí en Roma ya se le estaba dando esa sincretización de hay que adorar a un dios en específico en ese día. Entonces, como ven, está esa parte de la luz, que de hecho aquí también observen que está el halo de luz alrededor de lo que sería Helios. Algunos lo estiman también como Apolo, pero es el dios Helios de la mitología griega, o el equivalente, mejor dicho, para que entiendan que es esa luz primordial o la luz solar, pero en vida, en una personificación. Pues como ven, se va dando esta cuestión de que el 25 de diciembre es una fecha importante del nacimiento de un sol, de un ser que da mucha luz. Y aquí ya me tomé la tarea porque afortunadamente ya hubo una fecha en específica y recordar que todas estas fechas son con el calendario juliano, porque bueno, fue antes del calendario gregoriano. Y aquí lo más interesante es que los planetas siempre van a estar, sobre todo el Sol, siempre va a estar en el signo de Capricornio. Aquí se encuentra una exaltación muy fina y definida con Marte. Hay algunos que se van acompañando porque también he visto en las cartas que les voy a compartir en esta presentación que Mercurio siempre andará cerca, siempre estará muy en Sagitario o habrá planetas en Sagitario en sí, donde habrá menos discordancia será con Saturno, más adelante lo veremos, y con Júpiter, que ustedes dirían, pues esos van más con Navidad moderna, ¿no? Pero no, aquí es distinto con lo que sería la evolución a la que vamos recorriendo en la Navidad. Y entender que también, bueno, tenía un afán de ímpetu, de energía, ¿no? Porque tiene también una energía marcial con esa lunita por ahí. Eh, y bueno, son cosas que se van dando conforme vas viendo la historia a través de la astrología. Voy a continuar porque al final esta sincretización que hubo de culturas se convierte en algo perfecto para entender por qué se tiene que dar la idea del nacimiento de Jesús y por qué esta sincretización con el cristianismo lleva a un efecto mucho más resolutorio. En vez de conquistar los pueblos, conquista sus ideas, pero no las conquistas destruyéndolas, las conquistas manejándolas a tu modo en donde ambas culturas puedan coexistir y en algún momento la que tiene mayor peso es la que va a sobrevivir. Y al final fue el cristianismo que tuvo su punto más grande con la primera Navidad. Aquí ya empezamos con el emperador Constantino, que ustedes conocen que es el que dio pie al cristianismo original. Entonces aquí otra vez la fecha, 25 de diciembre, vuelve a ser relevante, pero esta vez del año 336. Ahora estamos en una época cristiana y ahora estamos con un emperador que le está dando mucho más poder a la fe cristiana, donde ya los cristianos no son perseguidos, porque recuerden, en la antigüedad eran perseguidos porque no estaban con las ideas de lo que era la Roma antigua. Entonces, es una época de mucho cambio. Aquí también les puedo compartir cómo era la carta de ese día, porque en sí es la primera Navidad oficial católica que se le da, que se le ofrece. Y algo muy detenido es el tema del grado cero de Aries, que alguna vez me comentó María, que ese es un grado muy, muy fuerte. Entonces, como ven, está ese Urano ahí, pero simbólicamente y siendo observadores, lo que nos vamos a interesar siempre va a ser los planetas que estén cerca de lo que es el signo de Capricornio. En este, otra vez vuelve a ser grado 4 de Capricornio, el Sol.
Aquí ahora Mercurio se metió y ahora está en Capricornio. Tenemos a Júpiter dentro del mismo signo y bueno, Saturno anda por ahí en el signo de Escorpio. Muy diferente, ¿no? Pero igual, hay varios planetas como Venus y Marte que se encuentran en Sagitario, siempre estando muy cerca del Sol en esas fechas, como que hay una energía extra. Y ustedes eh, saben que las conjunciones y las oposiciones son los que tienen mayores efectos en las cartas. Y por lo tanto podemos deducir que estas fechas fueron súper importantes con esa energía capricorniana que había de la autoridad y de la tradición. Ahora, continuando, podemos decir que otro dato curioso que les traje, que es importante tenerlo en cuenta, es que la primera Navidad, aunque haya sido hecha en el año 336, no fue hasta el día oficial del imperio del emperador Justiniano, en el año 559, que se oficializó de manera oficial, de manera estatal, que nadie trabajara para ese día a partir del 559. Aquí no hay fecha, no pude encontrar la fecha que pudiera convalidar si era 25 de diciembre para darle otro efecto extra, pero sí podemos tener en los escritos que fue en ese año. O sea, 500 años después, más o menos 200 después de que se hizo la primera Navidad, ya se hizo oficial para todo el imperio que ese día no se trabaja y que se le tiene que dar un culto hacia lo que es Cristo. Vamos comenzando con la siguiente. Ahora, terminando eso, ya terminamos la figura cristiana, la figura de la parte solar, se terminó. Ahora, otra cosa que tenemos en común con la parte antigua, con la moderna, es el árbol de Navidad. Nadie se ha preguntado de dónde viene, para qué es lo que lo tenemos, por qué siempre traemos un árbol extraño a nuestras casas. ¿Por qué hay esa tradición antigua, ¿no? Que en sí todos sabemos que es una tradición pagana. Y todo comenzó con San Bonifacio, en el año 723. En esta época, ustedes saben que el cristianismo estaba en plena expansión, pleno auge, y sabrán que muchos habrán ido a países nórdicos a poder conquistarlos de manera en que la fe puede estar con ellos, porque evidentemente eran ferros con los dioses antiguos, como Thor, como Odín, como Freya, Frigg, etcétera. La cosa es que San Bonifacio lo que hizo fue desafiar la ley de los dioses, porque él lo que hizo, ya sea que él lo hizo físicamente, como lo pudo haber hecho algún otro cristiano bajo la fe, fue romper lo que se le conoce el roble de Thor, que de hecho en la vida moderna pueden ir a ese lugar, a ese recinto, y tiene incluso su placa, que ahí es donde fue que él dio fin a ese roble que se le conocía como el árbol de Júpiter. Ustedes saben que el roble tiene algo mucho que ver con Júpiter, entonces entienden la sincretización que hubo entre el roble de Thor y el árbol de Júpiter, porque en sí caían rayos en ese árbol. Entonces, al decir eso es como mi Dios está por encima del tuyo. Y en este caso hay muchas representaciones pictóricas donde está el cordero sacrificado. Y de esta se convierte en algo simbólico porque en sí los robles son en el bosque, pero ahora ya no, ya son dentro de tu casa. Y va con la siguiente imagen que les voy a compartir, que es el origen del árbol de Navidad. Que este arbolito, un niño del bosque será vuestro árbol, sagrado esta noche. Es el bosque de la paz, es el signo de una vida sin fin, pues sus hojas son siempre verdes. Observad cómo apunta hacia el cielo, que se le llame el árbol del niño Jesús. Reuníos a su alrededor, no en el bosque salvaje, sino en vuestros propios hogares. Allí no alberga actos de sangre, sino obsequios amorosos y ritos de bondad. Aquí lo importante es que también empieza a ver la idea de tener obsequios amorosos, que eso va a ser mucho más adelante con lo que tenemos. Ahora, estos simbolitos que puse de aquí de Saturno y Capricornio, no es por mera cuestión ahí de meterlos porque sí, sino porque encontré que en esos 2 años, en 723 y 724, Saturno estaba en Capricornio, estaba en domicilio.
Entonces entiendes también por qué este evento cambió la vida de la tradición de todos. ¿Por qué fue un cambio radical para la cultura nórdica y por qué se impuso esta parte cristiana que duraría por siempre, ¿no? Porque es una tradición que se va haciendo nuevo. Y como les comentaba aquí, ya empieza a ser de la parte también de que ya no haya sangre, porque sí saben que los pueblos nórdicos eran salvajes y buscaban siempre la guerra con otros pueblos, pero aquí ya se buscaba la paz. Entonces, es interesante también a nivel cultural, histórico, cómo va esa sincretización, el cambio de ideas y que los eventos que se van realizando en esos días tengan sus efectos astrológicos y que esos efectos lleguen a durar hasta nuestros días. Entonces, de aquí ya vamos viendo que el niño Jesús ya va a entrar a nuestras vidas a través del arbolito de Navidad, pero no tendría su auge si no hubiera sido por el príncipe Alberto y la reina Victoria en el castillo de Windsor, que apareció en un periódico y que evidentemente todo esto fue en Londres en el año 24 de diciembre del año 1848. Evidentemente también les traje la carta de ese día porque tenemos esa parte histórica registrada. Y aquí lo interesante, nuevamente, sigue estando el Sol en Capricornio, pero esta vez en el grado 2. Y tenemos nuevamente que están muy cerca Mercurio, la Luna y Marte, sabiendo que hay conjunciones importantes cerca del Sol. Para los que sepan de horaria, pues todos estos planetas estarían cerca de la combustión. Y en efecto, pero también por otro lado, tendríamos mucho poder de la conjunción. E incluso habría trígonos para aquellos, por ejemplo, Mercurio tendría un trígono perfecto con Plutón y aparte un trígono con Júpiter. Es interesante que hay un trígono de fuego, ¿no? A pesar de que no sea explícitamente aplicativo para todo, pero también sabiendo que la Luna está ahí para dar sus trígonos perfectos con Júpiter, que sería el planeta más cercano de acuerdo a la fecha. eh, Entiendes que hay una potencia ahí importante. Y Saturno pues se encuentra en Piscis. Y bueno, siempre lo voy a estar nombrando porque ustedes saben que el dispositor siempre va a ser de los planetas más importantes. Entonces ahí vamos continuando, cómo se van intercalando todo esto. Y esta vez podemos ver que todo se va sintetizando. Aquí con las luces navideñas del árbol de Navidad de Edward Heber Johnson también trajo un cambio interesante, porque antes los árboles de Navidad se daban con velas y precisamente porque eran con velas se podían quemar. Entonces imagínense cuántos problemas habrían causado tener un árbol de Navidad ahí combusto, ¿no? Y el 25 de diciembre del 1882 es cuando se hace este evento que obviamente sigue estando en nuestros días, ¿no? Tener un árbol de Navidad ya con luces nuevas y darles esa, porque aquí en este efecto como dato curioso, se hacían las esferas de Navidad, eran manzanas, porque tenían que representar el pecado del mundo, el pecado de Eva, el pecado original. Y el árbol, al ser un árbol perenne, simbolizaba la inmortalidad. Y como bien ya vimos, es un árbol que representaría a Cristo, como el árbol que nunca muere. Entonces entenderían por qué el pino se convirtió como en esta rito de purificación y por qué las velas eran la luminiscencia de Jesús, o bueno, de esta parte cristiana, ¿no? De la purificación del pecado a través del árbol. Entonces, como viene ese ritual extraño que hacían los antiguos, sigue estando aquí, nada más que ahora con colores y ahora electrónico, mucho más sencillo y fácil sin tener esa pérdida del árbol con las quemadas. Y es interesante cómo se va evolucionando otra vez, que van viendo esas fechas. Y aquí como tenemos otro día que sí está registrado, podemos observar la carta, que aquí sigue estando el Sol en Capricornio, siguen estando planetas muy cerca como Mercurio y Marte, Mercurio estando en Capricornio, Marte estando en Sagitario, Venus en Sagitario, que de todos modos, aunque esté bastante lejos, lejos de la combustión, no deja de ser algo importante que a nivel simbólico y sobre todo observacional
Venus está muy cerca persiguiendo a esos planetas. Y aquí hacer notar que, bueno, la Luna estaba en la oposición con esos planetas. Digo, al final sería una oposición separativa, pero es interesante que la oposición venga desde el signo de domicilio. Es importante tomar eso en cuenta, a pesar de que ustedes saben que la luna se mueve muy rápido y a veces incluso hasta 13 grados por día, pero sí podemos dar por hecho que estaba en el signo de Capricornio, digo, en el signo de Cáncer. Y otra vez, Saturno sigue siendo el dispositor importante del Sol y de Mercurio en este caso, y ese está en otro signo, que estaría en Tauro, en el grado 19 con una conjunción casi perfecta con Neptuno, como lo que estamos teniendo hoy en día en lo que es Piscis y bueno, sí, en Piscis hoy en día. Esos efectos también llegan a ser importantes. Y ahora sí, vamos a ver La Noche de Paz de Viggo Johansen, que aquí es donde se hace un retrato ya vívido del árbol de Navidad con luces, que sería el primer árbol registrado donde ya se hace la celebración del árbol que nosotros conocemos y que se pone la estrella en la parte superior, como la estrella de Belén, porque ya aquí, como no se te va a quemar tu árbol, en sí ya puedes poner todos los decorativos que se ponen, que al final son como símbolos de paz, o bueno, la idea original era tener los símbolos de paz y ahora puede ser decorativo de todo lo que tú quieres. Y aquí es una sintetización de los más importantes. Como observadores del cielo, que somos los astrólogos, hay que entender que hay que buscar patrones. Patrones importantes. Yo que pude observar con todas estas fechas que les compartí, es que el Sol siempre está en Capricornio, siempre está en el grado 2, al grado 4, a veces en el grado 5, 6, pero siempre está en el primer decanato. Siempre está el Sol en esos momentos. Otra parte que me lleva mucho la atención es que Júpiter, no, perdón, Marte se encuentra en Capricornio y también se encuentra en Sagitario, ya sea que esté en exaltación o tenga triplicidad por elemento. El que me llama la atención, que hay muchos cambios, siempre es Saturno, pero Saturno estuvo en exaltación cuando fue el Sol invicto en Libra, que es importante esa parte. Y en la primera Navidad estuvo en Escorpio, en la Navidad en el árbol de Navidad estaba en Piscis, y por último las luces navideñas en Tauro. Y como también les compartí, en su momento con el roble de Thor, estaba en Capricornio. Entonces es interesante cómo va viajando Saturno, siendo el dispositor siempre del Sol, pero dándole esa connotación distinta. Y como ven, siempre hubo conjunciones importantes del Sol con otros planetas. Y ahora nos vamos a la parte que conocemos bien, Santa Claus. ¿Por qué celebramos a esta figura mítica en estas historias, no? Porque en sí, en las historias preexistentes, antes de Santa Claus, era solamente el niño Jesús. El niño Jesús era el que te daba las cosas. Porque una figura barbuda te estaría dando obsequios. Pues para eso vamos en esta presentación. Vamos con Santa Claus. ¿Cómo va de San Nicolás, que es una figura histórica que se conoce, a la figura mítica de Sinterklaas, que fue en la Edad Media y se convirtió al final en Santa Claus moderno, que el que conocemos muy bien es el color rojo característico con la parte de Coca-Cola? Ahí vamos viendo cómo se van uniendo cada una. Aquí afortunadamente existe la parte de San Nicolás de Bari y podemos observar que él nació en Nantalia, el 15 de marzo del año 270 después de Cristo. Como ven, está muy acorde el año en que él nació y muy cerca de los primeros cambios que se hicieron del cristianismo y sobre todo de Constantino. Él tuvo que vivir de una vida pagana a una vida cristiana. Y es interesante que él, siendo de lo que actualmente sería Turquía, él venía de una familia muy adinerada. Muy interesante, ¿no? Aquí, como vemos, no tiene nada que ver con la parte navideña, porque en sí él era un gran viajero, un intelectual, sin duda, y eso se le nota con varios planetas. Tiene una super conjunción entre
Marte, la Luna, Júpiter, y hasta incluso podríamos meter a Urano, si lo metemos con astrología moderna, tiene una explícita carta que lo hace ser demasiado intelectual. Y sin embargo, su vida como sacerdote fue su parte del sol en Piscis, de ser el sacrificado, pero también por las buenas ideas y por la parte de la comunidad, teniendo ese Venus y ese Mercurio en Acuario. Interesante cómo este hombre fue el cambio radical de muchas vidas y les comparto que una de sus grandes milagros algunos estudiosos se lo adecuan a la parte del medievo es que él pudo revivir de un caldero descuartizado algunos niños que habían sido descuartizados. Él de alguna manera, igual que Lázaro, hizo que revivieran. Entonces entiendes por qué siempre hay una conexión entre esta figura sacerdotal con la parte de los niños, porque bueno, resucitó a unos niños, ¿no? Muy pocos tienen ese tipo de milagros donde puedan resucitar personajes. Y a esta figura en específico se le dio esa leyenda, mito, pero otra que puedo compartirles, si tengo tiempo, es el tema de que esta persona hacía algunos sacrificios de dinero y se los daba a, al padre de unas hijas, porque recuerden, para estos tiempos, que las hijas no tengan marido, significa que no tienen un futuro, entonces están destinadas a un futuro desgraciado. Y sin embargo, él en su anonimato, y sobre todo con capa, fue regalando el dinero a cada una de las niñas en la noche y los arrojaba cerca de lo que podía considerar como la chimenea y pues nunca lo atraparon hasta la tercera ocasión y que vieron su cara. Entonces entendieron eh, que él era el que daba los regalos. Y de ahí, si se dan cuenta, hay una sincretización muy interesante entre dar los regalos de manera anónima a las personas y el dar estos obsequios de amor, porque es algo que no se da a cambio. Entonces, entiendes un poquito más de por qué esta figura de sacerdotal empieza a tener sentido cuando la metes con Santa Claus moderno. Entonces, dando eso entendido, les voy a dar las siguientes figuras. La primera, San Nicolás, la segunda es Odín y la tercera es Sinterklaas. ¿Por qué les meto la parte de Odín? En primera, porque San Nicolás era un gran viajero, iba a todos lados, toda Europa lo conocía. Y Odín viene siendo una figura mitológica nórdica, que en sí podrías decir, pues es lo único que tienen en común es que son barbudos, ¿no? Y que viajan mucho. Pero el otro dato que va a ser importante darle a la sincretización con Sinterklaas o lo que sería Santa Claus es el tema de que es un hombre viejo, va en caballo, porque Sinterklaas va en caballo, la primera versión de Santa Claus, que sería el Sleipnir de Odín, y que aparte de eso es un hombre que todo lo ve, todo lo sabe, un hombre que sabe de sabiduría y todos sabrán en sus mitologías modernas que Santa Claus conoce a todos los niños del mundo, saben cómo se comportaron, si hicieron algo bueno, si hicieron algo malo, es algo que también en la figura de Odín se podría decir porque tiene un ojo que todo lo ve y todo lo sabe. Algunos incluso hasta habrán memes donde se parece a Sauron, ¿no? Porque da obsequios. Entonces entenderán cómo esta sincretización de ideologías de hombres barbudos del este y que vayan dando cuestiones de fe, van formando un nuevo mito. Y este nuevo mito se llama Sinterklaas, que se llama así básicamente porque, bueno, se dio en el norte, en la parte nórdica y en la parte de Alemania actual. Entonces, es algo que quería traer a colación para ese tema. Y entender que a pesar de eso, siempre hubo diferentes versiones de Santa Claus. Tenemos Ded Moroz, que es la versión rusa y que se le llama a Ded Moroz como el padre del invierno. Interesante, ¿no? Por eso su figura, en vez de ser roja, es azul, porque va más con el tema del invierno. Los Nice, en la parte del norte, son una especie de gnomos, pero también son barbudos y tienen un gorro rojo.
es interesante cómo ellos dan también regalos a las personas y viven en el bosque. Y luego está el Yulbok, que no tiene nada que ver, pero aquellos que saben astrología entenderán por qué es el Yulbok, porque saben que en esta temporada es capricorniana y entenderán por qué la figura de la cabra es la que entrega los regalos. Entonces ya tiene un mayor sentido porque una cabra estaría dando regalos al mundo, ¿no? Sería lo más distintivo que hay en Finlandia, donde se dan estos regalos con este personaje, pero si se dan cuenta, siempre es de color blanco, siendo la definición de que viene o con la nieve o que es un ser ancestral o un ser viejo. Entonces entienden el tema de la cabra con la parte blanca y entienden que también se puede figurar una barba de cierto punto. Y va llegando con ese tema de anunciar su llegada con el tema de la campana. Entonces, esas son algunas. Luego tenemos la que están, me gustan de mencionarles, que es la de Christkind, que es la versión alemana del Niño Cristo, donde una figura de Cristo, pero más alada, más adelantada, les llega a los niños sus regalos, que eso sería más cristiano. Pero cuando nos vamos a Turquía con Ayaz Ata, vemos cómo es de diferente que en el lugar natal de San Nicolás le cambian estas cosas por los cuernos que se tienen, pero se entiende esta sincretización porque los dioses del este tienen astas en específico porque son seres conectados con la tierra, con el tema de los, como los venados, son seres ancestrales. Entonces también se entiende que los cuernos son como una especie de antena mística para ellos. Entonces, por eso esa versión es un tanto distintiva y al igual que Dead Moros, su vestimenta es azul. Y la que más difiere es Amun Horus, que en este caso sigue siendo un padre Navidad, pero esto lo hacen en Año Nuevo porque ellos tienen otro calendario distinto y ellos celebran el Año Nuevo hasta marzo, igual como si fuera eh, el calendario astrológico con el tema de Aries, pero es importante que la figura del ser viejo, de esta figura patriarcal, siga estando ahí presente. Entonces, es otra versión del mismo Santa Claus, pero en otra época, pero en otro país, pero sigue teniendo esta vista de que este señor sigue dando regalos en esas fechas y que le da, le da a la vida otra cosa. Entonces, es muy interesante, ¿no? Todos van conforme la misma simbología, pero también tienen sus particularidades. Eso me llega a darles el mapa de que Papá Noel, el padre de la Navidad, Santa Claus, Sinterklaas, incluso hasta en lugares remotos como eh, China, Shenzhen, Laoren, siguen siendo figuras importantes de dónde está este Papá Noel. Y entender con este mapa europeo que todo lo que se conoce, y sobre todo siendo de ascendentes ibéricos, el Padre Navidad sigue estando importante en todas las culturas como España, Francia, Italia, y que bueno, todos somos descendientes de esa parte, al menos en América Latina, tenemos toda esa parte, ¿no? Y cómo el hombre estrella cambia en algunas partes como en Polonia, el ángel estrella, Christ Child, el bebé Jesús, y bueno, la parte de San Basil, que también para aquellos que hayan ido a Grecia, sabrán que allá también se dan regalos, pero los regalos se dan en botes, porque ahí se daban otra cuestión. Y también habría que ver en otro video, si es que también lo apoyan, cómo San Basil se convierte también en el padre de la Navidad, pero de las tierras griegas. Pues como ven, sí, podemos ir hablando, que eso está, también podemos hacerlo. Pero bueno, aquí lo que voy es que toda esta sincretización se fue modernizando y cómo fue cambiando toda esta parte de la Navidad, ¿no? Cada quien fue haciendo su propia idea. Pero ahora nos vamos a ir con la parte indiscutible donde nace Santa Claus ya en un libro, ya no como una leyenda, sino como algo escrito. Esta es la primera vez donde se va a mencionar a Santa Claus en Nueva York el 23 de diciembre de 1823. Y como ya sabrán, tengo una carta sobre eso. Y en esta carta nuevamente viene siendo
dentro de la observación que el Sol sigue estando en Capricornio, ahora en el grado cero, ahí está Mercurio, ahora está Neptuno, ahí está Urano, y algunos que les guste también está el tema del nodo. Pero también lo que me gusta que den la observación es que vean otra vez grado cero de Aries, ahí con Plutón. Entonces hay algo novedoso, nuevo. Y aparte tenemos un Júpiter exaltado, muy lindo, que está en oposición con Mercurio exacto y que de cierta manera el Sol va a alcanzar a Júpiter a hacer esa posición aplicativa. Entonces, ese día también es un día muy especial, en pocas palabras, porque se dan cosas nuevas sobre Santa Claus, sobre todo en la parte de los renos. Antes no se hablaba de los renos hasta esta versión de Santa Claus. Y esta versión ya daba los regalos de madera y recordar que este también fumaba. Aquí les daban esa cuestión de que fumaba y que se metía a las chimeneas, porque antes de eso Santa Claus iba y te los dejaba por fuera, o mágicamente entraba y te los daba, pero no había chimeneas. Es aquí donde se da más la parte de las chimeneas y del tema de los renos, empezando con Dancer y Dacer, Cupido y demás, empiezan aquí. Y entender que también aparece el trineo mágico. Esta es la versión donde aparece el trineo. En las anteriores versiones era el tema del caballo y podía ir con el caballo donde sea. Pero aquí viene el tema del trineo mágico y entender que ahora sí Santa Claus tiene una connotación mucho más interesante porque por eso iba muy rápido con sus renos mágicos que podían ir de un mundo a otro mundo. Entonces la capacidad de volar también viene de aquí. Así como Superman que al principio no podía volar, es aquí donde ya empiezan a hacer los vuelos interesantes y que van a ser una parte intrínseca de Santa Claus moderno. Ya no podemos decir que Santa Claus iba a pie a entregar los regalos, sino que siempre va en su trineo y con su bolso, claramente. Y traigo a colación una visita de San Nicolás de Clement, porque aquí también se ilustran otras cosas distintas y que podemos darle en Indianápolis. Esta le doy esa versión porque ahí es donde se dio la primera publicación, el 12 de abril de 1902. Y aquí en esto de la vida y las aventuras de San Nicolás se le va a dar otro tinte dentro del lore que no tenía Santa Claus, que era el tema de poder ganarse la inmortalidad. Porque en sí todos tenían la idea de que Santa Claus de alguna manera era una figura inmortal, pero no nunca se le había justificado por qué era inmortal. Y es aquí donde se da esa parte de la inmortalidad. Claramente ya no está la parte de que está en diciembre, pero sí interesante cómo Saturno ahora se metió en domicilio en Capricornio. Entonces, como ven, siempre está algo importante en Capricornio. No importa por dónde lo metamos, siempre hay una constante de que en Capricornio tiene que haber algo relativo a Santa Claus. Y bueno, otro tema es que ahora Marte y el Sol se encuentran en conjunción, uno en exaltado y el otro en domicilio. También, si queremos meter a Mercurio dentro del signo, entendemos que hay una energía muy ariana en esta parte. Aquí no puedo decir que es la primera versión roja de Santa Claus, pero sí empiezan a aparecer las botas rojas. Eso es interesante, ¿no? Entonces, es la figura verde, porque en sí Santa Claus siempre fue verde por ser un tema cercano a los árboles, el tema cercano a ser un individuo dentro del bosque, pero aquí empiezan a haber connotaciones de los colores, el juego de los colores empieza a ser mucho más interesante aquí. Y digo, también la tecnología dentro de la época, ¿no? Los periódicos eran completamente en blanco y negro y empiezan a tener algunos con colores y sobre todo los libros, porque esto es un libro. Entonces es interesante cómo va cambiando esa parte. Aquí Júpiter sigue estando ahora en Acuario, teniendo una cosa nueva. Venus en Piscis. Y bueno, ahí tenemos la Luna y Plutón en Géminis. Así que, entendiendo que es un cuento, se entiende que empieza a transformarse toda esta cuestión de lo que se conoce de Santa Claus. Entonces, como ven, es otra modernización dentro de la mitología, pero obviamente ya en cuaderno. Entonces, vamos viendo a lo que más cercano.
al Santa Claus de Coca-Cola, que es aquí el famoso Santa de color rojo. Y bueno, aquí tenemos ya puse algunas palabras interesantes, sobre todo para aquellos que conocen Horaria, entenderán por qué las pongo. Y bueno, entender que el Santa Claus moderno o el Santa Claus de Coca-Cola es el que siempre ya debe vivir con nosotros. El Santa con el color rojo en toda la vestimenta, la barba roja y nuevamente, constantes aquí, Sol en Capricornio. Marte ahora nuevamente se encuentra en Capricornio y aquí Saturno se encuentra en Capricornio. Es decir, Marte se encuentra en exaltación, Saturno se encuentra en domicilio, dándole esa llegada de por qué este Santa Claus es el que más va a llegar a nosotros y el que más efectos tendrá. Y bueno, vemos también que en el grado cero, que como les dije, hay también una constante en los grados ceros de Aries. Y en esta, el nodo norte, aunque no sea un planeta, sí hay que considerarlo teniendo en cuenta que ya pudimos ver en otras cartas de Santa Claus, el tema de Plutón en el grado cero y entendiendo cómo va cambiando esta situación con esta figura mítica. Y aquí, si lo vemos de manera distintiva, la transformación que se hace en Cáncer es algo familiar cambia completamente. Y aquí se empieza a dar de que Santa Claus, muy buena razón, Tato. Eh, esta carta básicamente es una copia de su carta dracónica, porque en sí no hay un cambio estando en el grado cero. Entonces, como ven, es doblemente especial. Y bueno, como mencionaba, Júpiter está en Leo. También esta parte de ser bondadoso se la nota más a este Santa Claus de entregar regalos eh, indiscriminadamente para dárselos a los niños. Y es por eso que a muchos de nosotros puede ser muy difícil de digerir que Santa Claus tiene una lista y este Santa Claus que nos muestran es un Santa Claus que da muchos regalos. La bondad viene del signo de Leo. También hay que entender eso cuando entiendes la parte astrológica. Em, pero bueno, es muy, muy lindo entender que a pesar de todo lo que movamos, a pesar de todo lo que hemos visto, siempre la constante del Sol o los planetas importantes que estén en Capricornio nos están dando siempre esta figura barbuda, queramos en diferentes épocas o no. Y eso es algo muy lindo, ¿no? Porque le da una connotación especial, podríamos incluso decir lo que es espiritual o filosófico, porque siempre va acompañado el Sol de varios planetas importantes, sobre todo teniéndole este tinte rojo de Santa Claus. Y sí, es que fue el rojo y bueno, bueno, está la humanidad en plena Gran Depresión. Es muy bien anotado, Adriana. Pero en sí, esto fue para incentivar también la economía, claramente. Ahora, esto me gusta un poquito más porque ya les voy viendo con la carta, una carta triple, desde la de San Nicolás de Bari hasta lo que viene siendo una visita de San Nicolás, que es la primera inserción en texto de San Nicolás y la parte del libro. Entonces, como pueden observar, los puntos más importantes van a ser el 0 grados de Aries con ese nodo, con ese Plutón. Entonces, entiendes que hay un cambio radical y siempre hay una constante con los planetas en Capricornio. El Sol, sobre todo en dos de las cartas, siempre va a estar ahí. Y tenemos el tema de Mercurio, que a pesar de que no está exactamente en los signos para que sea una coincidencia exacta, el arco que tiene de diferencia es muy corto. Entonces, entender que siempre Mercurio va persiguiendo al Sol, pero que en estas ocasiones sí, como que es simbólico de la parte metafísica de este personaje, que no existe, o sea, existía dentro del mundo de la imaginación, mas no existía en los libros ni textos, hasta que se empezó a escribir. Gracias, Sonia, en referencia al colorín rojo en la Gran Depresión. Es correcto. Entonces, como pueden ver, son observaciones interesantes y que dentro de San Nicolás de Bari no hay muchas cosas, una configuración que digas, de aquí se transformó. Nada más lo único que podemos tener en cuenta bien
es el tema de su Neptuno en Cáncer y el tema de el Júpiter en Cáncer de la carta de una visita de San Nicolás. O sea, hay un cambio de historia. Es lo único que podríamos decir que es una historia familiar si lo tomamos con la parte zodiacal de Cáncer, porque es un cuento y los cuentos van con el signo de Cáncer. Entonces es interesante cómo esos cambios, que pueden ser sutiles, pero también pueden ser poderosos. Entonces aquí es una investigación fuerte la que tuve que hacer en ese sentido. Al principio no me hacía mucho sentido hasta que lo volví a observar y observar, hasta que pude encontrarle de cierta forma ya esa simbología rica que hay entre la Navidad y los libros modernos, o la mitología moderna con Santa Claus. Aquí les volví a hacer la síntesis para que pudieran observarlo de manera más detenida conmigo, de que, bueno, una visita con San Nicolás sería Sol en Capricornio, la vida y aventura de San Nicolás sería de color rojo, con el tema de Aries, y el Santa Claus de Coca-Cola viene siendo también capricorniano. Como ven, es de muy de tierra, a pesar de todo, y que dentro de la mitología de Santa Claus, la vida y aventuras y San Nicolás de Coca-Cola empezaron a ser Saturnos en Capricornio, como diciendo, la tradición se queda aquí de manera metafórica. Pero es interesante cómo siempre estuvo ligado el Sol, Marte y Saturno, ya sea en domicilio, exaltación, siempre estuvieron o en triplicidad, siempre tuvieron algo que ver con esa parte de Santa Claus. Y bueno, aquí voy leyendo. Y como dato anecdótico, luego de la Primera Guerra Mundial solo se vendía en labial color rojo y fue emblemático de la época, al parecer, como algo sutil que llevaba a reinventarse a pesar de la guerra. Un dato que nos cuenta Sonia. Gracias, Sonia. Entonces, como ven, terminamos con esa parte de San Nicolás. Y ya nada más como dato extra que también me pareció interesante compartirles es el tema de Charles Dickens con un cuento de Navidad, porque es aquí em, donde el cuento de Navidad nos da esa cuestión, porque nos reunimos todos en las casas con nuestros amigos, con nuestra familia. ¿Por qué? Y es que también el cuento de Charles Dickens tiene mucho que ver. Ha habido muchas historias, teatro, películas, radio. Esta historia de Navidad ha aportado mucho desde la época en la que se hizo, 1843, a la fecha, que por la fecha sabemos que va a ser un sol en Sagitario. Y aquí ya sabemos que es época de Navidad, ¿verdad? Por ejemplo, hemos visto la película con Jim Carrey, cómo ha estado con el Grinch, que bueno, también es otra, pero bueno, el tema es con un cuento de Navidad, A Christmas Carol. Y aquí lo importante es que vuelve a estar, aparentemente no es importante, pero bueno, Saturno sigue estando en domicilio en Capricornio, pero ahora con Venus y Mercurio dentro del mismo signo. Y muy de cerca está el Sol, pero ahora en Sagitario. Lo mismo sería para la Luna, sabiendo de esa fecha. Y bueno, como es un cuento, pues bueno, hay nuevas cosas que decir. Entonces todo esto fue en Londres el 19 de diciembre de 1843, cuando se publicó esta gran historia clásica. Ahora, ¿por qué lo traigo a colación? También lo traigo porque en esta versión, o lo que sería la versión original, es que se encuentra los tres fantasmas, de las cuales ustedes, igual que yo, seguramente ven que hay una similitud muy grande con la Navidad presente, o el fantasma de la Navidad presente, con lo que se conocía o con lo que concedía con lo que era Santa Claus. Un hombre barbudo, un hombre de color, que se vestía de color que ameritaba a algo sobre el bosque y que le gustaba comer. Aquí también el tema de comer galletas y de la parte de la galletería podría ser el origen. Esta solamente es una especulación mía, pero se entendería la simbología que hay. Y que también, si lo vemos con las Saturnalias que vimos, toda la representación de la muerte como limitador de vida y también como parte de la vejez, también es algo simbólico de esta historia. Y sabemos que tiene que ir del pasado, que viene siendo un pasado luminoso, a un futuro oscuro y cómo evitarlo.
para poder seguir viviendo un presente en el cual pueda ser bueno para poder vivir. Entonces, como ven, son esas historias los que nos van dando otros simbolismos. Y ahora nada más quiero darles unos datos curiosos de los símbolos, porque es curioso que a pesar de todos estos años, aparecen estas otras figuras. Y sin embargo, todas se van a estar muy, muy añegadas con la parte saturnina. Krampus es la parte o la versión oscura de Santa Claus, que sabemos que incluso para los que son cristianos sabrán que se parece al diablo, pero no lo es. Es una especie de hombre cabra que castiga a los niños malos, precisamente para que hagan las cosas buenas y no hagan cosas malas. Todo aquí tiene eh, una consecuencia. Kenneth Ruprecht es una especie de hombre que se lleva a los niños y se dan cuenta esa parte de que los niños se van, que los hombres se los van comiendo. ¿No les suena algo parecido a un mito? Ahorita que estemos con otros personajes se los voy a decir. Y el que más me llamó la atención fue Snegurochak. Es Negurochak, que sería un infante que acompaña a Desmoros. Entonces es muy distintivo de que ese personaje ahora tenga una nieta y esa nieta sea la que también dé regalos a las niñas. Interesante, ¿no? Para esa cultura. Y los otros seres oscuros, unos que habrán conocido y que seguramente si vieron Game of Thrones, sabrán que, o Harry Potter, sabrán que Koschei es la versión primordial de todos ellos, un hombre que da su vida y se parte para nunca morir, y bueno, que está asociado con el regreso de las almas, porque es un nigromante. Está Grilla, que esa la vimos en una versión de una película recientemente de Amazon sobre Santa Claus. Y bueno, ella se llevaba a estos niños mal portados y que también tenía pies de cabra, muy parecido a Krampus. Y bueno, como bien les habían dicho, se comen a los niños. Lo mismo pasa con Frau Percha. Entonces ya entiende también como cuento de los hermanos Grimm que mujeres oscuras que están en el bosque se comen a los niños. De ahí vienen esos cuentos y de que no debes de confiar en extraños. Entonces vas entendiendo y conociendo que muchas cosas que van en nuestra sociedad vienen de estas figuras mitológicas y de estos cuentos que no tienen un registro como tal y cómo se van convirtiendo en historias que siguen estando hoy en nuestros días y que sirven de inspiración para muchas otras películas, series o incluso hasta cuentos de radio. Entonces también Frau Percha es una maga que se puede comer a los niños. Entonces, pero ven, son figuras saturninas porque todas están asociadas a la limitación de la vida. Entonces, sigue habiendo esa parte saturnalia aquí y de que los niños que se portan mal son castigados. Muchas gracias. Las ilustraciones son muy, sí, muy ilustrativas. Gracias, gracias, Ana. Y ahora voy a ver el tema del muérdago, los otros elementos navideños. También el tema de los calcetines, las esferas y las galletas. Que en sí el muérdago, para aquellos que conozcan un poco de la mitología griega, el muérdago es la razón de por qué Baldur, el dios del sol nórdico, se muere. Que para aquellos que sepan del secretismo, Baldur es una figura tipo Jesús, porque al final es el sol el que muere, al final va a revivir, claramente, pero el hecho de que el muérdago haya sido el que mató, entre comillas, a este Cristo nórdico, hace. ¿Dirías usted qué tiene que ver eso con el tema de que ahora en la actualidad el muérdago, alguien diga que si se besan en el muérdago simboliza el amor, la paz y la eternidad? Y es que viene con la diosa Frigg, que después de que se murió Baldur, perdonó al muérdago y el muérdago se convirtió en un símbolo de amor. Y ahora entiendes cómo de la parte nórdica se transformó a la parte cristiana, como este beso que se dan entre dos enamorados para que pueda ser un amor mucho más eterno. Y la parte de la corona de Adviento, que para aquellos que no sean muy cristianos, católicos, en sí la corona son una corona con cuatro velas, normalmente, tres de ellas moradas y una de color rosado y para algunas tradiciones les meten la quinta vela, que viene siendo de color blanco.
que simboliza básicamente la llegada de Cristo a lo que es en esta época, y el día 25 de diciembre se estrena la vela final para traer la luz de Cristo a nuestras casas. Entonces, ¿entiendes? Cuando vas de toda esa parte, cómo va transmitiéndose el conocimiento, se va perdiendo, evidentemente, porque no todos lo conocemos, a veces algunos lo hacemos en automáticos. Yo entre ellos al principio, cuando era niño, no entendía, pero me gustaban tener regalos. Entonces lo hacía porque era por inercia. Seguramente algunos de ustedes lo hicieron. Pero entender por qué viene ese tema también de las paleche, por ejemplo, por qué lo toma Santa Claus, depende también un poco la visión, porque no existen algo escrito. El tema de la leche eh, es el tema de que es un ser que viene de la luna, que para aquellos que conozcan de mitología japonesa, saben que está asociado con el conejo, y los conejos son de color blanco. Entonces, el hecho de que se tome leche es una parte lunar, y sabiendo que es de astrología, saben muy bien que la leche es considerada luna. Entonces, por eso es que es la tierra con la galleta y la luna. El mundo de los sueños con el mundo del físico, que podríamos decir para algunos, también le pueden decir eso, que es el tema un poquito metafísico, incluso hasta filosófico el tema, pero se entiende que en esta fecha los sueños se vuelven realidad. ¿Y quién no ha pedido un videojuego o no ha pedido chocolates en estas fechas? Pero al final son regalos físicos, pero todos vienen de algún sueño o de alguna especie de petición, ya sea que lo hagan con los padres, con los hermanos, también por eso el tema de que se regalan entre todos. Entonces, como ven, esos detallitos van teniendo más significado conforme vas sabiendo de cómo viene en la antigüedad a cómo viene hoy en día. Y a lo que vamos, quería ahí mencionarles, la astrología está ligada a la Navidad. Aquí hay dos respuestas, sobre todo si lo metemos como astrología antigua y astrología. Entonces, como bien puse aquí dentro de la compleja eh, avistamiento, fue la tradición de la Navidad está íntimamente ligada a los eventos astronómicos, como el solsticio de invierno y el simbolismo de la victoria del sol sobre la oscuridad. El 25 de diciembre es el que trasciende el mensaje religioso y cultural que lo convierte en un momento mítico e importante para Occidente. También como dato curioso, y que seguramente algunos lo saben, saben que la Navidad occidental se celebra en esa fecha, pero existe también la Navidad oriental, normalmente para lo reservado para los rusos y la gente del este, donde la Navidad para ellos comienza el 6 de enero. Y esto tiene mucho que ver porque recuerden cuántos días hay entre el 25 de diciembre y el 6 de enero, que se le llama la Epifanía, que para otros sería la llegada de los Reyes Magos, que como bien saben en esta parte de América Latina es cuando celebramos la llegada de los Reyes Magos, serían como unos segundos Santa Claus, y son 12 días. Algunos podrían representarlo, son como los 12 signos del zodiaco. ¿O por qué serían 12 días, no? ¿Por qué es tan importante ese tema del día 12? Pero es interesante cómo ellos también tienen su Navidad hasta esa fecha. Los cristianos ortodoxos, muy bien, Adriana, es correcto. Pero entender que está esa parte del día 12 comienza con el 25 de diciembre y termina el 6 de enero. Es algo curioso, ¿no? Y que serían, siempre son de la misma Navidad, nada más que ellos lo festejan de una manera distinta. Y la Navidad moderna, que la Navidad moderna aparentemente está desconectada de la astrología, pero a pesar de los años, sigue manteniendo un fuerte simbolismo ligado a un periodo saturnino que juzga y entrega lo cosechado a las acciones. Aquí lo importante es, ¿qué es lo que hiciste durante todo este tiempo? ¿En verdad te mereces lo que hiciste? Por eso es que había tantas figuras oscuras donde se entregaba justicia a lo que era el dañado, a la desobediencia, a la necedad. Todo era parte saturnina. Y recuerden, ¿qué es lo que hizo Saturno con sus hijos? Se los comía. ¿Y qué eran, qué eran esos? Eran sus niños. Entonces entiendes la figura que el viejo se come a los niños. ¿Mm? Entonces, a pesar de que estamos en una discrepancia, sigue estando la figura de Saturno dentro de la Navidad, queramos o no queramos, dentro de cuentos.
Y así es la ley es primero. Y bueno, aquí nada más una pequeña conclusión, ya con una línea del tiempo, nada más como para entender un poquito más. San Nicolás nació en el año 270. La primera Navidad se hizo en el 336. Y en ese inter fue el cambio de la parte pagana a la parte cristiana. Entonces le tocó mucho a él que ver. Y luego en el 724 se hace lo del tema del árbol, el árbol de Navidad. Luego hasta el año 1823 es cuando se genera el primer cuento de Santa Claus moderno. Luego el Santa Claus que nosotros vamos a conocer en el 43. Y así vamos viendo cómo van cambiando hace menos de 300 años, cómo es que esas tradiciones cambiaron de manera tan abrupta y que ahora seguimos celebrándolas. Y sí, como comparte María, Saturno comiéndose a sus hijos es también el tiempo, inexorable, comiéndose la vida o nuestra existencia. Y también podría decirse que por eso el año viejo, y que también tiene que ver mucho con el tema del calendario gregoriano, siempre en esta parte de diciembre, siempre es figurada como el año del hombre viejo, y enero, que es el año nuevo, siempre es el infante. Pero eso, bueno, es otra cosa. Y bueno, aquí en astrogematría, ahí les pude hacer que es Santa Claus. Y bueno, dentro de Santa Claus es uno de Piscis, que uno ya diría es un hombre místico o algo que tenga que ver con algo que es difuso o que no tenga una cuestión de un cuerpo o algo, porque siempre va a ser mm, ambivalente. Porque recuerden, Piscis es un signo mutable, pero el hecho de que sea el uno de Piscis es como el iniciador de algo místico. Es interesante cuando lo vemos en astrogeometría. Y bueno, ya para finalizar, porque quise darle también un toque diferente y también para que se vayan con una, no diría qué tarea, pero sí más como recomendaciones de películas y que estén basadas en el lore de Santa Claus, sea para bien o para mal, pues son estas películas. También para que se las puedan llevar a casa. Algunas las encontrarán en algunas plataformas, otras no. La difícil es de encontrar es Santa Claus la película, que ahí fue donde ya lo hicieron dentro de la meca del cine. La aventura de Santa Claus que la pueden encontrar en YouTube, seguramente, porque es una parte rusa, como su versión rusa de Santa Claus, pero basadas en el libro original de los estadounidenses. Klaus, que fue una obra muy buena, que tuvo hasta incluso nominaciones a los premios de la Academia recientemente. Una noche violenta, que es un poquito más para adultos, pero se entiende la parte nórdica. Y bueno, esas últimas cuatro que espero yo que no las hayan visto, pero podrían verlas. Un poquito bizarra Rare Exports, pero entiendes por qué algunos quieren que Santa Claus sea como sueco. A Boy Called Christmas, entiendes ahí la diferencia. Fatman, también pueden verla. O Las Crónicas de Navidad, que son otras películas. Ah, y bueno, esta parte que encontré, que en Rovaniemi, Finlandia, incluso Santa Claus, es dueño de un equipo de fútbol. Ahí como dato curioso. Y bueno, si van a Romini, le dicen ahí como la tierra de Santa Claus o la villa de Santa Claus. Por si algún día van por allá, entenderán por qué se los digo. Y bueno, con eso ya damos por terminado la presentación. Estas son mis redes. Ahí me pueden encontrar como Magus Atam. Es la única red que tengo hasta ahorita y esperemos que al menos por un tiempito lo tenga para luego expandirme si es posible. Y como ven, pues ya, con eso terminamos. Y no sé si tengan alguna pregunta, cuestión, etcétera. Ahorita lo vamos respondiendo. Podemos dejar un ratito si querés dejar de compartir y nos vemos las caras. Bueno, estuvimos ahí hablando en el chat, pero primero, ¿qué investigación, no? Te mandaste. Yo que ya la había Gracias. visto, lindísima, lindísima. Y además te habrás divertido, ¿no? Porque se notaba cómo ibas hilando. Bueno, le doy la palabra a Gracias. Meilin. Melín, tú Me, tienes la palabra. tenés el mudo puesto, te lo tenés que sacar. Ujú. Me parece capaz no sabés sacarte el mudo, Meilin. Bueno, si no lo podés escribir en el chat, ¿sí? Bueno.
¿Alguna otra recomendación? Muchas gracias, dice, una maravilla, Ana. Bueno, vos estás. eh, Sí, sí, ¿Alguien y más ahora que sí, nos... buenas Ah, tardes. ahora, buenas Sí, tardes. aló, hola, sí, ya lo pude desmutar. Sí, buenas tardes. Agradecerle a Julio por la ponencia, muy interesante. Yo solo quería hacer un comentario, ¿no? Por las razones reales por las que se extiende esta celebración. Como bien sabemos, es una celebración pagana de origen romano, Ok. los Saturnalia. Bien, habían también otras tradiciones que obviamente fueron desechando por mero interés para hacerla más comercial o marketera, aunque no sé qué término se podría aplicar para esa época, pero era para que pudiera ser asimilada de manera más amigable por todos, ¿no? Recordamos que el Imperio Romano, justamente al oficializar el cristianismo, se extendía por casi toda Europa, la parte nórdica, incluso era un imperio vasto. Entonces, también la Saturnalia, justo también tú mencionabas que tenía que ver con Saturno. Llegaba Saturno y cosechabas lo que habías hecho durante el año. Y una costumbre que se tenía es que por ese día, no sé, era un día entre el 21 y el 24, los esclavos podían hacer lo que querían con sus amos. Ahí está registrado. Y yo creo que esa parte era una manera de que el amo sea consciente de que su esclavo también es un ser humano. Pero cuando se instaura la Navidad, ya como religión católica, esa costumbre se pierde. Nuevamente el hecho de que tenía que llegar a mucha gente y esta costumbre de humanizar al esclavo era solamente una costumbre de romanos propios de esa región, más no de los nórdicos que tenían otro trato a sus esclavos o de otras regiones, ¿no? Y resulta curioso luego cuando se extendió la religión católica, cuando el tema de las colonizaciones, al perderse esta costumbre, eh, digamos, todo lo que ha generado hasta el día de hoy, ¿no? Toda la documentación. Solo quería comentar eso, gracias. Muchas Gracias, sí. gracias, Maylin. Ujú. ¿Tato? Eh, Nada, algo mucho más superficial. En España viene Santa Claus, se le llamamos Papá Noel, del 24 al 25 de diciembre. Interesante. Acá también. Ana, Sí, Julio, ante todo, excelente presentación, me he teletransportado, esa es mi sensación. Y lo que quería comentar es acerca de las cartas que presentaste, que si bien es cierto, hay algunos planetas que están en el cero de Aries, creo que la mayoría de las cartas hay T cuadradas y hay oposiciones como que pese a todo, pese a esas cuadraturas, oposiciones, algo Capricornio se impuso en los cambios en el línea de tiempo que nos presentaste, ¿no? Así es. Sí, sí, ese era mi comentario. Ujú. Muchas Gracias. gracias. Sigrid se equivocó de horario. No te preocupes, después en unos días cerca de la Navidad lo vamos a subir al canal de YouTube. Vale, Bueno, vale. ahora sí, nos tenemos que ir despidiendo. Nuevamente, Pero muchísimas gracias, Julio. Mucha Gracias. dedicación. Y siempre es lindo Igualmente. escuchar puntos de vista, ¿no? A mí nunca se me hubiera ocurrido hacer lo que hizo Julio. Entonces me parece que eso enriquece muchísimo. Y bueno, nada más que desearle felices fiestas y nos vemos. El próximo Tendiendo Redes va a ser a principios de enero, creo que el 6, se los comunicaré, donde Male Scuti nos va a estar mostrando los tránsitos del año, de todo el 2026. Y bueno, recordarles que las redes de Julio van a estar también al pie de nuestro video. Y muchísimas gracias a todos. Seguimos con nuestro fin de semana. Chau, chau. Muchas Bye. gracias. Nos vemos. Gracias. Feliz Chao, Navidad. gracias a vos, gracias a vos. muchas Nos vemos. gracias.